Señoras y señores, ¿qué tal? Cordial saludo. Una vez más, sean bienvenidos a Salud para Todo. Gracias a Dios. Aquí estamos cumpliendo esta cita diaria con todos ustedes, nuestros televidentes, nuestros amigos, nuestras amigas, que siempre se conectan con nuestro espacio, que siempre están pendientes de esta franja y que siempre quieren consejos, recomendaciones, información y datos precisos, detallados de un sinnúmero de enfermedades, de un sinnúmero de problemas de salud que tienen que ver con nuestra vida diaria y que hoy por hoy se vienen manifestando de diferentes maneras. Por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de las alergias alimentarias. ¿Qué será esto? ¿Por qué se presentan? ¿Por qué se dan? ¿Es la indigestión? ¿Es el mal funcionamiento del sistema digestivo? ¿O es de pronto esa intolerancia a algún alimento? Bueno, vamos a aprender también de lo que se trata y de lo que consiste, de lo que son estas alergias alimentarias. Para ello hemos invitado al doctor Juan Pablo Riveros López. Juan Pablo Riveros López, quien es presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, y con quien vamos a estar hablando de este tema tan importante, de este tema tan vital para todos y cada uno de nosotros. Doctor, muy buenas tardes, lo estaba confundiendo ya, imagínese. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Edwin, muchísimas gracias por la invitación. Juan Pablo Riveros López está aquí como nuestro invitado del día de hoy y con él vamos a definir, vamos a hablar y vamos a conocer sobre estas alergias alimentarias. ¿Cómo definimos esto para los televidentes, doctor? ¿Qué es una alergia alimentaria? A ver, básicamente la alergia alimentaria, llámese a cualquier alimento, a la leche, al huevo, a cualquier alimento, se considera como una reacción que se va a presentar por la exposición a un alimento y que es una exposición, una reacción que es reiterada. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo me expongo a ese alimento voy a hacer prácticamente los mismos síntomas. Entonces me expuse a la leche y comencé a congestionarme, comencé a salir brotes en la piel, comencé a tener episodios de diarrea, me distendí, pude haber sangrado incluso. Eso es una reacción. Es diferente catalogar una alergia alimentaria a una intolerancia, porque mucha gente confunde, por decir, la alergia a la leche a la intolerancia a la lactosa. Es increíble y ya empezamos aquí a conocer datos, empezamos a recibir información y empezamos a identificar cosas, doctor. Esta alergia entonces, pues bueno, creo que todos en algún momento la hemos presentado, no con mucha frecuencia o con más frecuencia que otras personas, pero tiene que ver específicamente con algún nutriente, algún compuesto o algún alimento. Eso es lo que es. Básicamente, cuando hablamos de reacciones alérgicas, estamos hablando a las proteínas de ese alimento, ¿sí? A la fracción proteica. Por eso es muy importante, como te comentaba, la diferenciación entre intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es que se expone ese organismo a la lactosa, que es como el azúcar de la leche. Correcto. Y genera indigestión. Se distiende uno, le dan gases, puede tener diarrea, mientras que cuando se es alérgico a la leche, a la proteína de leche de vaca, son las fracciones de las proteínas de la leche o del huevo o del gluten las que generan ese tipo de manifestación. Bueno, doctor, vamos a empezar a hablar científicamente ahora. ¿Por qué se presenta esto? ¿Cuál es la falla, el problema que tiene el organismo para que la persona manifieste esto? Esa es una pregunta muy importante, muy interesante, porque hay muchos factores que pueden generar las alergias alimentarias. Hablemos primero de la vía del parto, ¿sí? Muchos estudios de investigación han hablado que ese niño que nace por cesárea, ¿sí?, tiene un mayor riesgo de tener alergias alimentarias. Cuando hablamos de la vagina de la mujer tiene probióticos y al exponerse ese niño a través del canal del parto, tiene mecanismos protectores, mecanismos de defensa por la exposición a esos probióticos, y eso ayuda como un mecanismo protector. Eso es un factor. El segundo factor tiene que ver con la exposición temprana o no a la leche materna, ¿sí? Se ha visto que cuando los niños, desde el momento en que nacen y pasan, están en la sala de partos y de una vez son alimentados con la leche de su mamá, es un factor protector versus los niños que se exponen de manera inmediata a fórmulas infantiles, ¿sí? Hay artículos o publicaciones que dicen que se llama el biberón asesino,
cuando se expone a una fórmula infantil. La gente dice a la leche de tarro, lo que sea, eso genera un factor que es un agresor o generador de alergias alimentarias. El otro factor tiene que ver con los antecedentes familiares, sobre todo cuando papá o mamá es alérgico. Se dice que cuando uno de los padres es alérgico, la probabilidad de tener niños alérgicos es del 40%. O sea, es un dato importante. Pero si ambos papás son alérgicos, la probabilidad de tener niños con alergias es del 70%. Hay niños que no tienen ningún antecedente familiar y les puede dar. Y el otro factor que también es muy importante, y de pronto ustedes lo han oído, lo han visto por experiencia propia, y es el uso inadecuado de los antibióticos. Claro. Estamos hablando que cuando un niño, sobre todo antes de los 5 años de vida, se expone de manera inadecuada a cualquier antibiótico, porque es un virus y la mayoría de los procesos en niños menores de 5 años son virales y se expone, eso genera una alteración en la flora intestinal, en la microbiota intestinal, que va a ejercer un efecto a nivel del sistema de defensas y va a haber mayor predisposición a alergias. Bueno, seguimos aprendiendo, estamos conociendo. Qué bueno poder determinar todo esto, doctor, porque muchas veces dicen, no, es que fue que quedó muy salado, muy dulce o sin sal. Entonces inmediatamente eso fue que algo le hizo daño, pero inmediatamente no identificamos todos estos problemas. ¿Cómo determinar la alergia, doctor? Porque tal vez, lo hablábamos antes de iniciar, de pronto por cocción, por preparación, por exposición al sol y demás, el alimento puede cambiar. Pero no sabemos que ese alimento verdaderamente está generando o causando esta alergia. ¿Cómo determinar exactamente qué es una alergia y que no es de pronto algo que cayó pesado o que de pronto estaba en descomposición o demás? Es muy importante esa pregunta porque regularmente es ese niño o ese adulto que se expone a ese alimento, cada vez que lo consume, hace las mismas manifestaciones, ¿sí? Entonces, como tú lo dices, pues si yo me voy a un restaurante y yo me tomé una malteada y yo ya había consumido leche y yo sé que nunca había hecho ningún tipo de manifestación, probablemente eso puede ser o una intoxicación o el alimento de pronto estaba dañado. ¿Sí? Pero cuando hablamos de una alergia, siempre el organismo va a asociar ese tipo de manifestaciones al alimento al cual se expuso. Yo me comí hoy un huevo frito, ¿sí? Y correcto, resulta que hoy me broté. Me di cuenta que hice reacciones. Paré, esperé una semana y volví a exponerme nuevamente a ese alimento y volví a hacer las mismas manifestaciones. Eso, ya cuando uno como paciente comienza a decir, yo estoy viendo eso, como comienzo a analizar mi alimentación y veo que esos síntomas se están presentando, ahí es cuando debo consultar con el médico para que él determine si esos síntomas tienen que ver con alergia alimentaria o no. Y lo que tú dices respecto a la cocción de los alimentos es muy importante, porque se ha visto que cuando los alimentos son crudos o les falta un poco de cocción, ¿sí? Hacen reacciones versus a los alimentos que de pronto están horneados, llámese la leche, el huevo, que son los más frecuentes. Claro. Cuando un alimento se expone a proceso de calentamiento, esas proteínas que tiene ese alimento se rompen y se degradan y son de más fácil aceptación o tolerancia versus cuando esos alimentos se consume una leche cruda o el huevo tibio, que mucha gente le encanta el huevo tibio. Total, que está blandito, la probabilidad de hacer manifestaciones es mucho mayor. Bueno, seguimos hablando, seguimos manifestando y relacionando todo lo que tiene que ver con estas alergias alimenticias, alergias alimentarias y todo lo que manifiestan en el cuerpo, manifiestan en el sistema digestivo y manifiestan en cada uno de nosotros. Doctor, hay personas que sin saberlo manifiestan mal de estómago, incomodidad, pesadez, gases, todo lo que usted ha mencionado, pero no saben que está la alergia, no saben que de pronto tienen un proceso como el que usted está refiriendo, no saben que es que ese alimento por sus partículas, vitaminas, minerales y demás está causando esto en el organismo. ¿Cómo hacen ellos para poder identificar? ¿Hay algunos síntomas? ¿Hay manifestaciones ya de la alergia propia como tal? Sí, hay unas manifestaciones que son muy claras y las podríamos dividir en 3 áreas específicamente. Las manifestaciones gastrointestinales, ¿sí? Entonces, ese niño o ese adulto
que cada vez que se expone a ese alimento comienza a hacer síntomas como de reflujo, de acidez, ¿sí? Pero además de eso comienza a tener episodios recurrentes de dolor abdominal, de distensión, de aumento en los gases, de flatulencia, de diarreas, pero son diarreas que, como les digo, están asociadas al alimento al cual se va a exponer. Incluso en niños, una de las características más importantes, Edwin, tiene que ver con el sangrado. La principal causa por la cual nos llegan esos niños o esos padres consultando con sus hijos es porque esos niños al mes de vida o al segundo mes o antes de los 6 meses llegan con deposiciones con sangre y con moco. Que doctor, que el niño se le está quemando la cola frecuentemente y ya le cambié todas las marcas de pañal, ya utilicé todas las cremas habidas y por haber y no mejora. Ese es un signo muy claro, muy diciente que ese niño probablemente está haciendo una alergia, en este caso, de pronto a la proteína de leche de vaca. Bueno, este es un tema muy importante, doctor. Perdón, lo interrumpo porque ya me están pidiendo ir a una primera pausa. Vamos a seguir hablando de estas alergias, de esas manifestaciones, de esos síntomas y de todas las cosas que debemos aprender y conocer para evitar automedicarnos y, lo más importante, evitar tantas incomodidades y molestias estomacales y de pronto disgustos e incomodidades también, porque no sabemos que el niño tiene una alergia a algún alimento y casi que le obligamos a veces a ingerir el alimento. Así que una primera pausa y ya estaremos de vuelta aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hablando de estas alergias alimentarias en el día de hoy, costumbres, hábitos, molestias y demás que se pueden presentar con relación a este tema y con relación a tantos procesos, tanto de ingesta, tanto de manejo, tanto de cocción, elaboración y obviamente tantos procesos alimenticios. Definitivamente es algo bien importante lo que estamos tratando hoy con el doctor Juan Pablo Riveros López. Doctor, estaba haciendo referencia a esas manifestaciones o síntomas. Ya nos había hablado de los bebés y los procesos. ¿Qué otras hay, doctor? Mira que antes de terminar el primer bloque tú estabas comentando un síntoma que es muy importante en niños y tiene que ver con el rechazo al alimento, ¿sí? Tú estabas diciendo, pero yo le intento dar ese alimento, doctor. Yo le doy la leche, yo le doy el huevo, yo le doy las fresas, intento darle una mandarina, una naranja y ese niño la rechaza, la rechaza y la rechaza. Y al final, cuando uno se da cuenta, elimina ese alimento y ese niño permanece comiendo muy bien y tiene muy buen apetito y uno les hace pruebas y uno dice, vea, era el huevo. Cuando comienza uno a asociar y dice, claro, por eso era el rechazo que tenía ese niño a ese alimento. Entonces el rechazo alimentario es muy importante. Hay otros espectros de manifestaciones y tienen que ver con las manifestaciones respiratorias, ¿sí? Okay. Ese niño o ese adulto que cada vez que se expone a ese alimento se comienza a congestionar, comienza a moquear, se le cierran los bronquios, se comió ese alimento y comenzó a utilizar inhaladores o incluso de pronto comenzó a hacer una dificultad respiratoria muy importante y requirió ir al servicio de urgencias para que le colocaran algunos medicamentos, incluso oxígeno. Entonces vean que las manifestaciones pueden ser desde muy leves hasta muy severas, dependiendo la situación o la condición de cada paciente. Y comprometiendo otros sistemas entonces, la parte respiratoria, la parte obviamente nasal, con la congestión y demás. Sí, mira que es la suma de muchas cosas, porque pues el organismo del cuerpo humano es un todo, ¿sí? No hay, aquí en las alergias no se separa solo digestivo, solo respiratorio, solo piel, sino muchos de estos niños, de estos pacientes, van a tener tanto manifestaciones digestivas como respiratorias, y el otro espectro son las manifestaciones a nivel de la piel. Entonces son pacientes que comienzan a exponerse a ese o a varios alimentos y comienzan a aparecer lesiones aquí en los pliegues, claro. Estos se llaman los pliegues antecubitales, en la parte posterior a las rodillas, en el cuello, en la zona de los pliegues del pañal. Entonces uno dice, veo síntomas respiratorios, veo síntomas cutáneos, veo síntomas digestivos, y hay otro que también es muy importante y que a veces se nos pasa a muchos de los médicos, y es la curva, la velocidad del crecimiento de esos niños. Niños que no comienzan a crecer, que van a los controles con su pediatra y esa curva va comenzando a descender. Se estancó en la curva. Prendan alarmas
porque algo puede estar pasando y puede ser el único signo o síntoma que ese niño está manifestando. Con esta explicación, doctor, me doy cuenta que habemos muchas personas que definitivamente estamos equivocadas de pronto en el manejo de síntomas o enfermedades infantiles. Muchas veces se cree y se piensa que la mucosidad o la congestión tiene que ver con el sistema bronquial, respiratorio, y llevan al niño de la urgencia por esto. Y pasa un montón de tiempo también automedicando al niño, autoformulando al niño sin tener obviamente esa satisfacción de mejoría, pero me doy cuenta que es por otro lado del asunto. En el caso de los adultos, doctor, ¿también hay alguna manifestación? Porque bueno, todos hemos sentido el malestar estomacal, nos hemos indigestado, un montón de cosas, pero para la alergia como tal, también hay manifestaciones que de pronto puedan referir los adultos, que de pronto digan, sí, a mí me pasa eso cuando consumo esto o lo otro. Sí, básicamente las manifestaciones son las mismas, Sí. Y como les estaba mencionando, tiene que ver mucho con el espectro de la enfermedad. La mayoría de los síntomas pueden ser leves, ¿sí? Pero puede suceder también que yo consumí un alimento, cierto alimento, normalmente ustedes lo van a terminar asociando sobre todo el pescado, el marisco, ese es tal vez el cotidiano en los adultos, ¿sí? Entonces me fui a comer un pescado, nunca me había pasado absolutamente nada y ese día se me hincharon los labios, ¿sí? Se me inflamaron los párpados, se me inflamó la oreja así como la película de Will Smith cuando comió pescado y se brotó, igualitico. Entonces, eso obviamente va a generar síntomas que van a requerir obviamente una consulta con el médico, incluso una valoración por urgencias y determinar en algunos casos si se requiere algún tipo de medicamento para controlar la condición aguda, porque la condición crónica definitivamente tiene que ver con la eliminación de ese alergeno alimentario. Bueno, doctor, y estas alergias alimentarias, ya manifestamos algunas en situaciones incómodas, pero médicamente las pueden definir o las pueden clasificar en clases o no. ¿Tipos? Sí, hay dos espectros como tal de las alergias y esto lleva mucho a confusión por parte de los pacientes, incluso de los médicos, porque tú me lo preguntas desde la visión del gastroenterólogo pediatra que soy yo, pero probablemente si le preguntas a un alergólogo pediatra va a tener una opinión completamente distinta. Entonces las podemos dividir en dos, unas que se llaman las alergias mediadas por inmunoglobulina E, ¿sí? Que no es que sean más severas que las que no son mediadas por inmunoglobulina, que es el otro espectro, sino que son las manifestaciones clínicas más frecuentes que la mayoría de gente ve. La dermatitis atópica severa, ¿sí? La persona que hizo un shock anafiláctico a ese alimento, ¿sí? Esa persona que hizo un cuadro muy reciente, muy súbito, consumí ese alimento y al cabo de los 30 minutos o la hora hizo una manifestación, ¿sí? A ese tipo de manifestación alérgica yo le puedo hacer pruebas de alergia, ¿sí? Que son normalmente pruebas que se hacen en sangre, que se llaman inmunoglobulina E o IG específica, o se hacen pruebas en piel donde enviamos a esos pacientes al alergólogo para que le haga unas pruebas que se llaman pruebas de prick test, donde le pican la piel y le ponen ese alimento, o hay otras pruebas que se llaman pruebas de parche. Ahí uno logra identificar reacciones mediadas por inmunoglobulina E. Pero las reacciones no mediadas, que son más reacciones tardías, que es ese niño o ese adulto que consumió ese alimento y probablemente hizo manifestaciones a los 2 o a los 3 días. Correcto. Ese niño que hace diarreas, donde a veces sangra, son manifestaciones un poco más tardías y a esas desafortunadamente no tenemos cómo hacerle pruebas de laboratorio o pruebas en piel, sino que ahí necesitamos muchísimo de la información que nos den los papás o el mismo paciente para comenzar a determinar cuál es la causa o el origen de ese alimento que esté generando esos síntomas. Saber qué es lo que está incomodando y saber qué es lo que está manifestando esa incomodidad. Justamente quería preguntarle al respecto, doctor, ¿se tienen ya determinados cuáles son los alimentos que de pronto generan con más frecuencia estas alergias alimentarias? Pues me imagino que deben ser ya a través de los estudios y a través de las investigaciones alimentos específicos o ya directamente
los que generan esto o no? Sí, dentro de las investigaciones a nivel mundial estamos hablando del top número 8 de los alergenos alimentarios. Atención, top número 8 de alimentos, ¿cómo fue que dijo? Alergénicos, los más alergénicos. El bueno, top número 8 de los el top alergenos número 8. alimentarios. Entonces, el primero en todo el mundo tiene que ver con la leche. La leche. Bueno, Caramba. y hay muchas discrepancias en si el adulto o el niño tiene que consumir leche o no, pero pues dentro de todas las situaciones o las manifestaciones tiene que ver la leche. El segundo es la soya, ¿sí? Porque además la soya tiene una cosa que se llama reacción cruzada desde las características de ese alimento con la leche. Entonces, en muchas ocasiones terminamos eliminando leche y soya por esas mismas características de los alimentos. El tercero tiene que ver el huevo, ¿sí? El huevo es tal vez el segundo o tercer alimento más alergénico en todo el mundo. El cuarto tiene que ver con el gluten, ¿sí? Entonces, dentro del gluten, ahí está el trigo, el centeno, la cebada. ¿sí? Muy comunes todos, Es la gran muy mayoría, frecuente, claro. es muy frecuente. El otro tiene que ver con, el número 5 tiene que ver con los frutos secos. Entonces, ¿quién no ha oído que alguien haga alergia al maní, a las nueces, Claro. a las avellanas o a las almendras? ¿Sí? El 6 y el 7 tienen que ver con el pescado y los mariscos. Bueno, también esos son muy característicos. Sí. Y el octavo tiene que ver con los frutos rojos. Entonces, las fresas, las frambuesas, las moras, etcétera. Ahí estamos incluyendo tal vez los 8 más frecuentes. Hay personas que se salen de ese número 8, Sí. pero también hay pacientes que desafortunadamente tienen alergia a estos 8 o incluso a más. O sea, yo tengo pacientes que tienen alergias a la leche, al huevo, al pescado, a los mariscos, y ahí es donde viene una dificultad bastante grande y es el manejo, el abordaje nutricional de esos pacientes. Bueno, doctor, ¿qué hacer en el momento en que yo sienta que tengo esa alergia o en el momento en que yo sienta esa incomodidad? Que empezó a manifestarse, porque bueno, me imagino que no es un malestar estomacal normal, sino ya es algo a repetición que incomoda, fastidia, molesta y demás, doctor. ¿Qué hacemos? Tal vez lo más importante es, como lo hemos venido mencionando, el eliminar ese alimento, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque han habido casos donde si yo me expongo de manera reiterada o aumento las cantidades de ese alimento, puedo tener complicaciones. Muy bien. Se me colapsó la vía aérea, terminé en un servicio de urgencias. Entonces, si yo logro identificar ese alimento, ese alergeno agresor, tengo que eliminarlo por completo de mi dieta. El tiempo de la eliminación de ese alimento lo va a definir el médico, dependiendo las condiciones clínicas del paciente, y si en alguna situación yo defino como médico tomar pruebas y esas pruebas me salen positivas, pues yo podré decirle o determinarle de una manera aproximada a ese paciente durante cuánto tiempo tengo que eliminar el alimento, que va a depender más o menos entre los 6 meses al año de eliminación, y va a depender de ahí en adelante de acuerdo a la severidad del cuadro clínico, porque si yo expongo, por decir, a un niño que tiene 7 meses y comienzo a darle huevo y de una vez hace una reacción muy severa que conlleva la hospitalización, probablemente ese niño nunca va a poder consumir ese alimento. Claro. Pero si hay manifestaciones leves, de pronto la probabilidad a los 6 meses o al año de lograr exponerse a ese alimento y que lo tolere, más o menos las tasas o los datos de lo que hablan los artículos científicos hablan más o menos de un 60 o un 70% a los 6 meses o al año de haberse eliminado. Bueno, se encuentra con nosotros en el día de hoy el doctor Juan Pablo Riveros López, quien nos está hablando al detalle, a la minucia de todo lo que puede pasar con nuestro sistema digestivo, pero en especial con esas alergias digestivas, esas alergias alimentarias, esas incomodidades que presentamos o manifestamos en el momento en que algún alimento nos hace generar esta alergia. Una nueva pausa de interés, ya estaremos de vuelta para seguir hablando, seguir conociendo y haciendo más preguntas que ustedes nos vienen dejando en redes sociales aquí en Teleamiga Internacional. Ya regresamos.
Continuamos aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, hoy haciendo referencia a las alergias alimenticias, las alergias alimentarias que ocasionalmente se manifiestan o se confunden tal vez, doctor, con los malestares estomacales. Y para este tercer bloque de nuestro programa, doctor, quiero hacer referencia a esto porque debido a las malas costumbres, a los malos hábitos, al cambio de horario, a la comida chatarra, que ya no comemos tan natural como de pronto lo pudimos hacer antes, que ya hay más procesado, que ya hay más químicos, bueno, un montón de situaciones, pues nuestro sistema digestivo se resiente, doctor. Y es allí, usted ya nos ha hablado claramente cuál sería la alergia, cuál sería el malestar, pero creo que hay muchas personas que aún creen que de pronto no es un malestar sino una alergia o viceversa, que es una alergia y no un malestar. ¿Cómo poder ayudarle a los pacientes, a los televidentes y a la gente a identificar verdaderamente qué está pasando? Porque es que nos estamos acostumbrando no solo a las enfermedades, sino al dolor y también a las incomodidades. Entonces es importante determinar exactamente qué es lo que ocurre en el organismo, doctor. Mira que esa pregunta es muy interesante, Edwin, porque la primera invitación que yo les hago a los pacientes cuando van a la consulta, a los padres o a los adolescentes o a los adultos, es que lleven un registro, hagan un diario, ¿sí?, de lo que van comiendo y van comenzando a hacer una correlación con la aparición de los síntomas. Porque, como lo hemos mencionado, la alergia es una manifestación siempre reproducible frente a ese mismo alimento. Entonces, hoy hago el diario completo, desde que desayuné hasta que cené. Entonces, hoy comí por la mañana huevo, después me comí unas fresas, después me comí un pescado, etcétera, etcétera. Entonces, voy viendo si se presentó alguna manifestación. Oiga, comencé a hacer manifestaciones. ¿Qué pasó? Venga, miramos a ver. Volví otra vez a los 2 o 3 días a hacer manifestaciones. Volvamos a sacar ese diario, a ir haciendo un registro y comencemos a correlacionar qué alimento me comí hoy y qué alimento me comí hace 3 o 4 días que pudo haber. Oiga, comencé a darme cuenta que me expuse a la naranja hace 4 días y hoy volví a comer naranja y me pasó esa situación. Entonces es la manera mucho más fácil, porque en un sistema de salud como el nuestro, donde la toma de una prueba de un panel de alérgenos alimentarios oscila más o menos entre los $300 o $400 y de ahí para arriba puede subir muchísimo más, es un costo bastante alto para el sistema de salud de nuestro país, incluso para pacientes que están en cualquier parte del mundo también es bastante costoso. Entonces termina siendo mucho más fácil hacer una identificación y ya cuando yo logro tener como una aproximación frente al o los alimentos que generan esos síntomas, ahí ya obviamente yo llego con una información un poco más detallada, un poco más clara, y obviamente se la expongo al médico y ya el médico es quien va a determinar si necesitamos hacer pruebas o definitivamente confirmamos esa situación y eliminamos ese alimento. Bueno, doctor, esto me da pie a pensar que no solo es el alimento, no solo es lo que como, sino también cómo lo preparo, cómo lo elaboro, cómo lo estoy ingiriendo. También podríamos relacionar este tema porque, pues bueno, mucha gente también tiene que salir, debe almorzar en algún restaurante, debe solicitar el domicilio y demás. Esto también se debe tener en cuenta, me imagino. Sí, es muy importante, principalmente sobre todo hay que ver la calidad del alimento, dónde lo consumo, a qué restaurante estoy yendo, cómo es el proceso de cocción de ese alimento y si además de eso le adicionan otro tipo de ingredientes o sustancias que de pronto uno lo orientan a pensar que de pronto puede estar pasando. Un ejemplo muy claro, yo me comí el pollo y he comido pollo y me comí una pechuga a la plancha, mañana me comí un pollito sudado, pero resulta que fui a este restaurante y a ese pollo le adicionaron pimienta. Allí quería llegar, doctor. ¿Sí? Porque es que muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Pero si yo allí comí esta vez y no me pasó nada, no, si es que me presentó esto y no sé qué, no, si es que me lo prepararon en casa y no tuve problema. Entonces, eso es clave, doctor. Sí, entonces ahí ellos van a decir, probablemente el problema no tiene que ver con el pollo, sino de pronto fue ese ingrediente especial. Comí pimienta, comí pimentón, comí alguna especia del restaurante que yo de pronto no logré identificar y pudo haber generado esa situación. Ahora, volví otra vez
a otro restaurante y volví a echarle la misma pimienta y pasó la misma situación. Entonces ya yo digo, el problema tiene que ver con la pimienta y no con el otro alimento al cual yo pensaba que le podría de pronto haber adjudicado esos síntomas. Y mucho cuidado, que también tiene que ver ocasionalmente y en oportunidades con el tamaño o la porción, que muchas veces resiente también el sistema digestivo y no es ninguna alergia, supongo, doctor. Sí, el tamaño es importante y les voy a poner un ejemplo que es muy sencillo, sobre todo en los lactantes. Esos niños que vienen siendo alimentados con lactancia materna y resulta que la mamá hoy se comió una tajadita de queso. Sí. Y no pasó absolutamente nada. Pero resulta que al otro día la mamá, además de la tajada de queso, le sumó un vaso de leche. Y resulta que ahí ese niño comenzó a hacer síntomas, comenzó a tener diarreas, comenzó a sangrar, se le quemó la cola. Pero resulta que ella pensó de pronto que pudo haber sido algún virus, una gastroenteritis de origen viral, y resulta que al tercer día, además del queso y la leche, la mamá se tomó un vaso grande de yogur. Entonces ahí ese niño de pronto hizo una manifestación mucho más severa, ese niño se brotó, se le hincharon los labios, hizo un cuadro de diarrea muy importante y terminó en urgencias. Y muchos de esos niños terminaron diagnosticados como un proceso viral y la mamá de pronto, por la cantidad como tú lo estás mencionando, no lo asoció con la cantidad de alimento que había consumido y generó ese tipo de reacción. Muy importante conocer y compartir con todos ustedes, amigos, esta información para identificar o por lo menos tratar de identificar estos problemas, estas alergias, estas manifestaciones y estos síntomas que se pueden generar en nuestro sistema digestivo y en nuestro cuerpo. Doctor, la parte emocional, ¿tiene que ver o hace referencia o complementa, quita, pone algo en estas manifestaciones alérgicas o no? Yo pienso que sí, y eso tiene que ver muchísimo con la correlación entre el sistema inmunológico, el sistema de defensas que todos tenemos, que nuestro organismo tiene, sobre todo porque el 80% del sistema inmunológico de cada uno de nosotros depende del sistema gastrointestinal. Y hay algo que los médicos sabemos y se llama el eje cerebro-intestino. En esta época de pandemia hemos visto algo muy característico, muy peculiar, sobre todo tiene que ver muchísimo con que mamás que se estresan, papás que por alguna situación perdieron su trabajo, la condición económica está muy difícil, no hay trabajo, por consiguiente no hay adecuados ingresos, tuve que cambiar mi alimentación. Sí. Y ese tipo de cosas alteran el sistema inmunológico y obviamente si yo tengo un sistema inmunológico, un sistema de defensas bajo, la probabilidad de tener manifestaciones no solo alérgicas a los alimentos, sino a respiratorias, ambientales, obviamente se nos van a aumentar. Así que muy atentos a cuidar no solo la ingesta de alimentos, el proceso alimenticio, sino también las sensaciones y las emociones. Bueno, doctor, esto es algo mundial. Definitivamente tenemos que hablar de estas alergias a manera nacional e internacional, a nivel mundial. Pero ¿cómo está Colombia comparada con la zona, comparada con otros países y comparada con la salud de otros territorios? ¿Cómo estamos en cuanto a estas alergias? Sabemos y conocemos que ocasionalmente salimos de paseo inmediatamente por el cambio del agua, por el cambio de clima, porque estuvimos tanto tiempo sentados. Cantidad y sinnúmero de situaciones tenemos alguna sensación molestia, que se puede identificar como alergia también o que se puede identificar como de pronto malestar estomacal. Pero a nivel internacional, ¿cómo estamos en el país en cuanto al cuidado y manejo de estas alergias alimenticias? En cuanto al cuidado y al manejo, yo creo que estamos bien posicionados porque contamos con todos los recursos necesarios, tanto para un adecuado diagnóstico como para un abordaje desde el punto de vista nutricional también importante. Tenemos dificultades en cuanto a qué, en cuanto a algo que hago un llamado al gobierno, y muchos países de nuestro continente también lo sufren, y tiene que ver con la ley de etiquetado de alimentos. ¿Sí? El gobierno tuvo un compromiso hace 2 años para que entre el 2022 y el 2023 todas las industrias alimentarias de nuestro país están obligadas a mostrar dentro de las etiquetas de los alimentos que se producen absolutamente todos los componentes que ese alimento puede contener, precisamente para garantizar seguridad alimentaria, claro,
¿sí? Adecuados nutrientes, que se coma lo que se esté comiendo y ya la gente sepa, sea responsable, esto tiene una cantidad suficiente de grasas, de azúcares, tiene este aporte de grasas, yo ya soy responsable, yo sé qué es lo que estoy comiendo, incluso para evitar obviamente que no haya, en el caso de las alergias alimentarias, una contaminación cruzada que es muy frecuente. Que yo me comí este paquete de maní o de nueces y yo no tenía ni idea que tenía leche y resulta que el manejo era únicamente para la leche. Entonces Tremendo, es muy importante que el gobierno nos ayude frente a esto, porque eso va a ayudar a un abordaje, un manejo nutricional óptimo y que obviamente evitemos complicaciones y que se aumente los gastos en salud pública en nuestro país. Estamos con el doctor Juan Pablo Rivero López hablando de las alergias alimenticias, alergias alimentarias, muchas cosas por decir, muchas cosas por referir, por mencionar y lo más importante, por aprender, para poder de pronto también cuidar nuestro organismo, doctor. Por lo menos conocer que un cambio del organismo en los niños más que todo, no necesariamente es lo que uno está pensando, o que tiene que ver con lo que uno cree que está pasando. No, señores, hay mucho más de donde se puede investigar y hay mucho más que se puede o se debe tener en cuenta para el control y manejo de ese síntoma o malestar. Una nueva pausa de interés y ya estaremos de vuelta con todos ustedes para hacer un resumen para el cierre del programa y para las últimas recomendaciones que tenemos aquí en Salud para Todo. Continuamos con todos ustedes, amigos, aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional, ya en la recta final de nuestro programa, para hacer un recuento, para hacer un resumen de estas alergias alimenticias y también para hablar de un tratamiento sensacional que está cambiando el concepto y que está cambiando, obviamente, ese paradigma del manejo de estas alergias alimentarias, porque definitivamente de las agüitas pasamos al medicamento, del medicamento al tratamiento y como que nos quedamos ahí y a veces no evolucionamos, doctor. Entonces sí que es importante. Un par de datos del comunicado. La Organización Mundial de la Salud sitúa las alergias entre las 6 patologías más frecuentes y son la enfermedad crónica más común en la infancia. Ojo con esto, constituyéndose en un problema de salud pública. Qué triste tener que dar esta referencia. Según la organización, las alergias están en aumento. En la actualidad, de 30 al 40% de la población mundial es alérgica y las alergias alimentarias siguen creciendo y propagándose. Esto lo podemos evitar, doctor, esto se podría manejar con otro concepto por lo menos o con otra visión de lo que se puede hacer por la gente, ¿verdad? Sí, Edwin, tal vez lo más importante es comenzar a trabajar desde la infancia, como tú lo estabas comentando, con los factores de riesgo que hablamos. Entonces, ese niño que puede nacer por la vía natural, obviamente eso ya es competencia del médico, del ginecólogo, pero estamos viendo sobre todo que las mamás deciden en algún momento, yo quiero que sea por cesárea, porque sí, pero no hay una condición médica como tal. Que porque incomoda, que porque son estrechas, que porque es muy doloroso, que porque es muy cosa. Entonces, claro, ese es un factor muy importante. El otro es, como les decía, establecer políticas en cuanto a la lactancia materna. ¿Sí? Importantísimo. Tal vez el único que no se puede, al cual no se puede controlar es la parte de los antecedentes familiares. ¿Sí? Si ambos papás son alérgicos, ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. El otro factor tiene que ver con la adecuada incorporación de la alimentación complementaria a partir de los 6 meses de vida, ¿sí? Sin retrasar alimentos. Antes, de pronto y tú lo habías oído, que el huevo no se puede incorporar antes del año, que el pescado no se puede incorporar antes del año, que los frutos... Los mismos granos y demás. Los granos, los cítricos, los ácidos, y eso no es así. Esos alimentos se deben comenzar a incorporar a partir de los 6 meses de vida, salvo que logremos identificar que ese niño haga alguna reacción a alguno de esos alimentos. Sin embargo, si definitivamente no hay nada, se tienen que incorporar. Y el otro, como les estaba comentando, tiene que ver con el uso inadecuado de los antibióticos. Entonces, eso es el pilar importante. Nosotros somos como adultos, como nos habrán tratado, como nos habrán criado nuestros padres durante los primeros 3 años de vida. Entonces, ¿los primeros 3? ¿No eran los primeros 6? Los primeros 3 años de vida. Caramba. ¿Qué nos habrán dado de comer? ¿A qué nos habrán expuesto? No lo sabemos. Muchos sabremos algunos aspectos desde el punto de vista cultural, pero ahí es donde está sobre todo la base de lo que somos en la adultez.
Esas son las estrategias principales de prevención. Ahora, en cuanto al tratamiento, como tú lo estabas diciendo, existen ahorita nuevos avances. En ese niño que viene siendo alimentado con lactancia materna exclusiva, es la mamá quien debe hacer la restricción del alimento o de los alimentos. Pero si es un niño que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, específicamente, como lo hemos venido mencionando, que es la más frecuente en el mundo, y que por alguna razón, por alguna condición médica, por alguna condición de baja producción de leche materna, no puede recibir su leche materna, existen fórmulas que se llaman fórmulas hipoalergénicas, que son unas fórmulas especializadas que obviamente son competencia de recomendación por parte del médico, pero como estamos hablando ahorita del sistema inmunológico y de la microbiota intestinal, de la flora intestinal, estamos hablando de un papel importante que se le está adicionando a esas fórmulas hipoalergénicas y se llaman los simbióticos. Los simbióticos, ustedes han dicho, ¿pero qué es eso? ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo se come eso? Clarito, por favor, doctor, para los televidentes, no me los vaya a confundir. Exactamente. El simbiótico es la suma de algo que ustedes han oído que se llama el prebiótico, que es la fibra, y la principal fuente de prebióticos deriva de la leche materna, pero hay fuentes de prebióticos derivadas de los alimentos. La fibra proveniente de las frutas, de las verduras, es tal vez una característica importante. Entonces, a nivel de investigación, se extrae esa fibra, que es el prebiótico, y a eso se le suma una cosa que ustedes han oído, que ya todos estamos cansados porque en la televisión aparece y tiene mucho que ver con el probiótico. Los probióticos se definen por parte de la Organización Mundial de la Salud como microorganismos vivos que tienen efectos benéficos para la salud del organismo. Correcto. Entonces, cuando esas fórmulas infantiles, esas fórmulas hipoalergénicas, tienen la adición de esos dos componentes, del prebiótico y del probiótico, lo que van a hacer es fortalecer el sistema inmunológico del organismo, mejoran los síntomas del paciente que tiene alergias alimentarias y consecuentemente, como se fortalece ese sistema inmunológico, ese niño probablemente va a resolver mucho más rápido esa situación específicamente para la alergia a la proteína de leche de vaca. Importante conocer todo esto, doctor, porque no solo es fortalecer al pequeño, a la pequeña con la alimentación, sino cuidar verdaderamente su sistema inmunológico, que me doy cuenta es el principal allí en todo este proceso, porque es el que nos defiende de todo. Y si él está estable, si él está activo, si no es inmunodeprimido, si no está a la perfección, pues obviamente nos va a evitar un montón de cosas. El sistema inmunológico, como les decía, depende del sistema gastrointestinal. El 80% del sistema inmunológico en nuestro cuerpo depende del sistema inmunológico gastrointestinal. Entonces, si tenemos una buena salud digestiva, tenemos un buen sistema inmunológico y si además de eso le sumamos una buena nutrición, definitivamente pues vamos a lograr mejorar rápidamente todo esto. Como decía Hipócrates, que tu alimento, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Bueno, doctor, háblenos un poco del trabajo que vienen haciendo en el colegio, háblenos un poco de la preparación de todos estos profesionales y al mismo tiempo del servicio que prestan a la comunidad directamente desde el Colegio Colombiano de Gastroenterología. Sí, como presidente del colegio venimos tomando algunas acciones desde el punto de vista gremial, porque si bien somos muy pocos en el país, estamos hablando de entre 80 y 85 gastroenterólogos pediatras. Eso era algo que quería preguntarle, doctor, ¿en verdad son tan poquitos en el país? Sí, desafortunadamente pues tenemos un solo programa académico en nuestro país y entonces pues los demás médicos, pediatras que necesitan o que están interesados en formarse como gastroenterólogos pediatras tienen que salir del país para realizar todo su proceso de formación académica. Qué lástima. Entonces tenemos muy pocos, pero estamos creciendo desde el punto de vista de sociedad, acompañando también todas las políticas y todas las iniciativas que tiene la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, sobre todo en aras de mejorar y promover una adecuada salud digestiva y nutricional en nuestra población infantil. Y adicional a esto, para la comunidad, para la gente, para los televidentes, los servicios y demás. Sí, como gremio, obviamente pues en nuestro país tenemos, y pueden buscarlo en la página de nuestra sociedad, que se llama Colgan, Colgahp, Colgan,
www.colgan.org, van a encontrar absolutamente todos los gastroenterólogos pediatras que están en todo nuestro país, desde La Guajira hasta el Amazonas, que son médicos capacitados, certificados, que pueden ayudarles a esos papás, a esos niños, a mejorar todo este tipo de dificultades alimentarias. Bueno, algo bien interesante, algo muy importante, las dificultades y procesos alimenticios, dificultades y procesos de ingesta de alimento, que hoy por hoy también resienten a mucha población. En resumen, doctor, importante saber identificar el problema, ¿no? Es importante y sobre todo consultar a tiempo. Cuando tenemos síntomas que sobrepasen las 2 semanas, Edwin, la invitación es consulten con su médico, con su pediatra, con el médico general, pero por favor consulten, no le den largas a la situación, porque si no, obviamente se van a presentar una serie de complicaciones. Y ese tratamiento que está cambiando y quitando los paradigmas, pues hagamos referencia así muy puntual de cómo poder recibirlo, de cómo poder manejarlo, de cómo poder identificarlo. Sí, tal vez lo más importante ahí es, luego de consultar, es el médico tratante, sobre todo para el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, quien va a definir si ese niño es candidato para el uso de estas fórmulas específicas que tienen la adición de los simbióticos. ¿Dónde lo encontramos, doctor? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo de pronto buscamos o pedimos asesoría, consulta, no sé, atención? ¿A través del colegio, redes sociales, personales? A través del colegio, a través de la página del colegio, colgan.org, a través de mis redes personales, en Instagram aparezco como Dr. Juan Pablo Riveros. Las vemos en pantalla en este momento, repitámosla por favor. @Dr. Juan Pablo Riveros. En Facebook aparezco como Dr. Juan Pablo Riveros, gastropediatra, o las personas que estén en Bogotá pueden solicitar una asesoría a nuestro teléfono, el 322-350-7855. Nuevamente, doctor, que me quede en el 322, por favor. 322-350-7855. Información precisa, detallada para todos ustedes, amigos televidentes, que hoy nos acompañaron aquí en Salud para Todo, con el doctor Juan Pablo Riveros López, presidente del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Qué información importante esa, doctor. En verdad, gracias por compartirla, por invitar a la gente a la prevención, a los cuidados y al mismo tiempo hacer esta invitación a conocer cómo es que verdaderamente funciona nuestro organismo. A veces nos confundimos. ¿Quién iba a pensar que la parte digestiva tenía que ver con la respiratoria? Total. Pues los invitamos, como les digo, a identificar, a reconocer y sobre todo a consultar con los expertos. Gracias por acompañarnos, doctor. A todos ustedes, amigos, también la invitación para que se queden pegaditos, conectados a esta programación llena de valores a través de Teleamiga Internacional y que, por supuesto, pasen una excelente tarde. Soy Edwin Ayala Ríos. Como siempre, a todos gracias y mil bendiciones.